fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrarás. Cuando el viento viene en contra, eres fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Corre fuerte, alto y glorioso. Corre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Corre fuerte, altísimo Señor. Dios es el Señor. Amén. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta hora. Un poco de frío, hermanos, hoy. Amén. A lo mejor no muchos de nosotros queríamos dejar la camisa de repente, ¿verdad, hermanos? Estaba suave, hermanos, quedarse en la casa, pero ¿sabe algo, hermano? Estamos bendecidos de poder estar hoy en esta hora, en este lugar, en la cual podemos darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él vive para siempre. Amén. Le podemos decir a nuestro Dios que Él es grande, y le damos gracias al Señor, hermanos, porque siempre es fiel para con nosotros. Amén. Siempre Él está dispuesto a bendecirnos, aunque nosotros, hermanos, siempre hagamos lo contrario de sus mandamientos. El Señor siempre es fiel y verdadero para nuestras vidas. Amén, hermanitos. Amén. Bendito Dios. Quiero invitarlos, hermanos, en esta hora, que vayamos, hermanos, a Primera de Timoteo, hermanos. En esta tarde, en esta noche ya le damos honra y gloria a Dios que nos permitió cantarle, estar bendecidos en esta hora. Y quiero invitarlos, hermanos, en Primera de Timoteo, hermanos, en este día. En Primera de Timoteo capítulo 1. Quiero que me acompañen, hermanos. Bienvenidos todos. Los que no estuvieron acá las semanas antepasadas, bienvenidos, hermanos. Y los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Que el Señor les bendiga y que el Señor cumpla el propósito por la cual usted está hoy en esta hora en su vida. Que Dios lo bendiga y lo guarde para siempre. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, leemos en el versículo 18. Y me acompañan. Cuando lo encuentren, me dicen un fuerte amén. Y gloria a Dios. Y esperamos a los demás hermanitos, porque es preciso y es necesario que podamos leer la palabra y que podamos, la misma palabra nos hable. Versículo 18, hermanos, dice de esta manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así como está, me acompaña y oramos. Señor, a ti la gloria y la honra, Señor, para siempre. Bendice, Señor, a tu pueblo hoy en esta noche, Señor. Señor, reconocemos, Padre, que tu palabra no vuelve a ti vacía. Cumple el propósito en la vida de cada uno de mis hermanos. Mi Dios, que tu Santo Espíritu acomode las palabras, Padre, en esta hora. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, y reconozco que solamente soy un instrumento en tus benditas manos, Señor. Obra conforme a tu voluntad. Oramos todos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado estos versos, hemos leído. Hermano, usted que lee mucho, y siempre, hermanos, el Señor trae una bendición a su pueblo.
El apóstol Pablo, con esa, cuando le habla a los filipenses, me parece que es, hermanos, le dice que él se considera como una nodriza. Y cuando habla de una nodriza, hermanos, habla de que él ha sido de bendición para ellos, para todo aquel que escucha. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, en Timoteo, un joven, hermanos, que apenas que ha sido bendecido y se le ha dado palabra, profecía a él para que él agarre, hermanos, una bendición del Señor, se agarre y empiece. Y la palabra que viene y le encarga al apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 18 es para que milites por ella en la buena milicia. Y cuando hablamos de milicia y milites, hermanos, se está hablando, hermanos, y yo buscaba la definición de milicia, hermanos, y cuando habla de milicia está, hermanos, es la profesión y el arte dedicado a la actividad militar y a la preparación de soldados, hermanos. Cuando vemos que el apóstol Pablo, hermanos, está y va a hablar, hermanos, a un joven, a una persona que ha decidido en alguna forma, si usted me permite, hermano, reconocer a Cristo Jesús, y cuando le dice al apóstol Pablo que por mis manos, puse mis manos en ti, y que esa bendición fluyó hacia tu vida, y que en un punto dado, Timoteo, tú aceptaste a Cristo Jesús, y cuando aceptaste a Cristo Jesús, viniste a ser discípulo y viniste a ser un militante de Cristo Jesús. Amén. Vienes a ser una persona entregada, vienes a romper obstáculos, a romper ciertas cosas para que vengas a ser una persona que milites en las filas del Señor. Y me pongo a pensar de que Él encarga, y esto te encargo, Timoteo, que es muy necesario que aprendas que en la vida del cristiano no es fácil nada. Absolutamente nada. Vas a tener problemas, vas a tener circunstancias, y vas a necesitar de que entres en una disciplina para poder ejecutar y actuar y hacer efectivo lo que el Señor te ha mandado hacer. Aleluya. Y cuando hablamos de disciplina, hermanos, a no muchos de nosotros no nos gusta la palabra disciplina, pero quisiera, hermanos, nada más compartir con ustedes el día de hoy un poco de lo que es esto. Entendemos, hermanos, y no vamos a ir al nivel espiritual, porque es necesario entender lo material para poder entender ¿qué? Lo espiritual. ¿Me sigue con eso? Porque si yo les hablo de cosas espirituales, cuando dice, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios, cuando dice 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y muchas veces humanamente no podemos entender esa palabra del Señor. Es necesario ir comprendiendo las cosas que podemos tocar, las cosas que podemos ver y las cosas que nos rodean, para que nuestra mente carnal empiece a entender el significado de las cosas. Aleluya. ¿Me estás siguiendo con esto, hermano? Amén. Necesitamos, hermano, por eso le dicen al Señor: óyeme, Señor, ¿por qué le hablas tú en parábolas a estas personas? Hijo, es que si no entiendes lo espiritual, mucho menos vas a entender lo material. Es necesario ir a lo material y entender cuál es el concepto de un militante, de una persona que ejerce, hermano, está en las líneas del ejército, aquí en la tierra, para poder entender el propósito que tiene Dios a la vida de cada creyente que dice ser guerrero de Dios. Guerrero. Cuando nos dicen eres una guerrera, hermano, pastor, eres un guerrero, y nos decimos, si es verdad, soy un guerrero.
Y muchas veces, hermanos, me la creo y digo, soy guerrero. Y cuando vienen las circunstancias, cuando viene la disciplina, cuando viene la necesidad, cuando viene la situación que tengo que ejercer, eso me quedo corto. Y el nombre me queda muy grande. El nombre que se me ha dicho me queda muy grande. En otras palabras, el Señor me dice, espérate poquito. Antes de que llegues a las conclusiones, antes de que llegues a considerarte una persona o un guerrero de Dios, necesitas entender cuál es el concepto de un militante, aquel que va a las filas del Señor. Amén. Oh, poderoso Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo por un momento? Amén. Quisiera, hermanos, que entendamos primeramente una cosa. Cuando nosotros decimos ser guerreros de Dios, tenemos que entender, la semana pasada me parece hablábamos, hermanos, que para que una madre pueda ser madre necesita saber quién es su padre, ¿cierto? Para ser un guerrero nosotros necesitamos saber primero quién nos ha entrenado y quién nos ha llamado. En otras palabras, quién nos ha reclutado. Porque si yo digo hoy en esta noche, hermanos, que el hermano Palacios de Torre Fuerte ha reclutado a hermanos para venir a las filas del Señor, yo le voy a decir una cosa, mi querido hermano, no me crea. Porque yo no puedo llamar a nadie, hermanos, a militar en las cosas espirituales. ¿Me está siguiendo con esto, hermano? Si no es nuestro Dios. Ahora, para poder entender esto, hermano, si dices ser una madre, necesitas saber quién es tu padre. Yo necesito ir, hermanos, a Éxodo. Vea conmigo, hermano. Y si de repente lo estoy aburriendo, hermano, disculpe. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a Éxodo. En Éxodo, capítulo, hermanos, déjenme lo encuentro. Me parece que lo había visto por aquí. En Éxodo, después que el Señor liberó al pueblo de Israel, y lo hemos dicho muchas veces, en el capítulo 15, por favor. Después de que salió el pueblo de Egipto, después de que Dios lo liberó con mano poderosa, bendito Dios, vemos, hermanos, que Moisés y María, desde el 15, Éxodo 15, versículo 1 en adelante, empezaron ellos a hacer un cántico a Dios. Empezaron a reconocer quién era Dios. Me lleva a mí el versículo 3, hermanos, si me acompañan, por favor. ¿Y cómo dice el versículo 3 del capítulo 15 de Éxodo? Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué María? Y los que iban cantando, hermanos, reconocían que Jehová era varón de guerra y Jehová su nombre es. Oh, hermanos, usted sabe la historia, nomás la voy a tocar rápidamente, hermano, porque es necesario de ir a donde el Señor nos quiere llevar. Es porque, hermano, el ejército de Egipto venía tras ¿quién? Tras el pueblo, ¿cierto? Hermanos, el pueblo, el ejército de Faraón, un ejército fuerte, poderoso, venía detrás del pueblo de Israel, ¿cierto? Dios abrió el mar y el pueblo pasó, hermanos, y aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos niños que alcanzaron a cruzar, hermano, el otro lado, hermano, están viendo, hermanos, que Jehová de los ejércitos, o sea, que Jehová es el grande, el poderoso. ¿Me sigue con esto, hermano? Que Jehová, están dando a declarar que Jehová es el poderoso y que no hay ningún ejército aquí en la tierra que pueda ¿qué? Estar o le pueda vencer a nuestro Dios. ¿Me está siguiendo con eso, hermano? Y le dice Jehová de los ejércitos. Cuando empiezan a cantar, después de que vieron ellos, hermanos, que por eso nosotros cantamos, hermanos, que Faraón quedó, el ejército de Faraón, ¿cómo es ese canto, hermano? Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Y lo cantamos,
¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué estamos diciendo cuando cantamos? ¿Sabe qué quería decir Moisés y María cuando estaban? Es que tú, Jehová, eres el que cuando tú te levantas por tu pueblo, Señor, no hay ningún ejército acá en la tierra que pueda, ¿qué? Vencer a los hijos de Dios. Aquellos que lo cuidan, Jehová Dios de los ejércitos, tú eres el que está sobre todo, está sobre Estados Unidos, está sobre Rusia, está sobre China, está sobre todo. ¿Por qué razón? Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Amén. Y para eso, para poder considerarme yo un guerrero del Señor o estar en las filas del Señor, yo necesito entender quién es Jehová de los ejércitos. Amén. Oh, ¿me está siguiendo, hermano? Amén. Y si no entiendo ese concepto, si no entiendo que Jehová es el grande, es el poderoso, hermano, yo puedo decir que soy un guerrero de Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? Falta algo. Falta una cosa. Oh, Señor, yo quiero, Padre, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y cuando viene el momento de la necesidad y de la prueba y de pelear, mejor vamos a una cita bíblica, porque creo que ya nos estoy asustando, hermanos. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Vamos a leer una historia. Salud, hermano. Vamos a leer una historia, hermano, muy conocida. Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a decir, hermano, ya, hermano, me la sé. Bueno, sabemos la historia, pero el Señor nos quiere dar algo especial hoy en esta hora. Amén. Hermano, y posiblemente no vamos a tardar mucho, créanme. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 17, hermano, el pueblo de Dios, o el pueblo, le pidió a Jehová por medio del profeta, le dijo, danos un rey, porque ya los jueces ya no. ¿Me sigue con eso, hermano? Y le dice, quiero que nos pongas rey. Le puso un rey y, hermano, dice que Saúl era un guerrero grande. Hermano, hello. Saúl era una persona que sabía pelear. Era un guerrero. Era una persona, hermanos, que tenía un ejército. Y que en ese tiempo, hermanos, había guerra entre Israel y los filisteos. ¿Me siguen con esto? Entonces, hermanos, por ahí, hermanos, yo leo en el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el versículo 1, dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos, ¿para qué? Para la guerra. Y dijimos que estamos hablando, hermanos, en términos de aquí de la tierra, en otras palabras, de guerra literal, porque estamos queriendo aprender que es un guerrero. ¿Me sigue, hermano? Entonces vemos, hermanos, que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Versículo 2. También Saúl, ¿y qué? Los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Entendamos esto, hermano. Miren una cosa. Los filisteos, un ejército poderoso, y está el pueblo de Israel, que se considera un pueblo poderoso, guiados por Saúl. ¿Me sigue con eso, hermano? Aleluya. Entonces vemos, hermanos, que hay dos, están los filisteos y están los de Israel, y se juntaron, se juntó uno acá y se juntó el otro acá, hermano, y están los dos, hermanos, y dice, a ver, ¿a qué horas, hermano Daniel? Se pusieron frente a frente y dijeron, hoy sí, hermano Mario, vamos a usar la espada que nunca he sacado de mi vaina. ¿Me sigue con esto, hermano? Y vemos una situación, hermanos, que está pasando. Ahora, volviendo de regreso, hermanos, un poquito atrás, cuando vemos, hermanos, que
nosotros al venir a las filas de Cristo Jesús nos hemos constituido y tenemos un enemigo, como ha dicho el hermano Canastú, de muerte. Es aquel cuando dice Juan capítulo 10, versículo 10, que Él ha venido a matar, hurtar y destruir. Y cuando agarramos ese concepto, lo ponemos aquí, hermanos, que los filisteos no venían, hermano, ven, no iba a ver cómo tienes tu armamento. ¿Me estás siguiendo con esto, hermano? Hermano Anel, los filisteos, cuando ven al pueblo de Israel, no vino a ver qué espada tan filosa tienes, no venían a ver eso. Ellos venían a matar, hurtar y destruir a aquel que se consideraba su enemigo. Así es que yo le digo hoy en esta hora, hermano, el Satanás está buscando que destruir a los hijos de Dios. Que mi Cristo lo reprenda, dice el hermano. Amén, gloria a Dios. Pero vemos de los filisteos y vemos el pueblo de Israel. Seguimos leyendo, hermano. Hace nada más, hermano, híjole, yo me puedo imaginar uno en un lado, en un valle, y el otro en otro lado, hermano, viéndose a ver a qué horas ya se enfrentaba. Oh, Padre Santo, ayúdame, Señor, en esto, por favor, bendito Dios. ¿Me está siguiendo por un momento, hermano? Y dice, hermanos, que los filisteos estaban sobre el monte, el versículo 3. De un lado, e Israel estaba sobre el monte al otro lado, y el valle entre ellos. Híjole, hermano. Por eso, hermanos, cuando habla, hermano, el Salmo 24, que dice, hermano, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón, hermano? Porque en el monte se puede divisar, hermano, pero en los valles es donde se vienen a matar a las personas. ¿Por qué? Porque los dos vienen y bajan, hermano, ¿a qué? A pelear. Entonces veo yo aquí, hermanos, que los dos están listos, entre comillas. Vea una cosa, ¿qué nos quiere hablar el Señor hoy en esta hora? Bendito Dios. Seguimos leyendo. Y el versículo 4 ya lo entendemos muy bien, pero lo voy a ir leyendo, hermanos. Salió entonces del campamento de los filisteos, y ya lo conocen, Goliat, aquel hombre fuerte. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: mira una cosa, si ustedes no atan al hombre fuerte de la casa, no pueden saquearlo. Si tú no atas al hombre fuerte, hermano Mario, de la casa, tú no puedes saquearlo. Se levanta Goliat, y va Goliat, hermanos, y empieza a decir tantas cosas. Pero vamos a ir al punto, hermano, porque hoy sí nos vamos temprano, ¿cierto? Vamos al punto, hermano. Está ahí, está la situación. Se lo voy a parafrasear, hermano, desde que David, hermano, bueno, escucha que aquí le está diciendo tantas cosas, hermano. Va a dejarle comida a sus hermanos, y él está escuchando lo que está pasando. Como él era una persona pequeña, bueno, hermano, está bien. Pero vemos una situación en el versículo 21, hermano, en el versículo 20, perdón, de capítulo 17 de Primera de Samuel. Y dice así: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí lo había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y le daba el grito de combate. Hermana Yajaira, imagínese, hermanita Yajaira, que están los de Judá acá, Israel, peleando, ya listos para pelear, y están los filisteos, hermano. Y sabe una cosa, hermano, llega la hermana Yajaira a llevarle comida, hermanos, a alguien ahí, en medio, hermano, hágase un lado. No vienes listo, no vienes preparado, no vienes. Y sabe, hermano, eso es lo que le dijeron a David: David, ¿qué andas haciendo aquí? Estás muy pequeño, no puedes. Leemos, hermanos, versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Listos, hermanos, ya. Se puede imaginar, hermano, los hijos de Dios, aquellos que se llaman guerreros,
en contra de las potestades de Satanás. Me llamo guerrero, yo peleo, yo hago. Y en el versículo de más abajo, hermano, me llama mucho la atención, hermano. ¿Cuál es el fracaso de un guerrero? ¿Cuál es el fracaso? Viene la pregunta, ¿cuál es el fracaso de un ejército? ¿Cuál es el fracaso de un soldado, de un guerrero? ¿Cuál es el fracaso? ¿Cuál es el fracaso más grande, hermanos, que pueda haber en una persona que se ha enlistado en el ejército, ya sea mexicano, guatemalteco o estadounidense? ¿Cuál es el fracaso más grande de un que se llama guerrero o soldado? No lo digo yo, lo dice la palabra. Leemos el versículo 24, hermano. ¿Me están siguiendo con eso, hermano? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían ¿de qué? De su presencia, y tenían gran temor. Bueno, Padre Santo, está Israel y listo para pelear, y todos están enfilados, y aquel grandote viene y le dice: a todos me los voy a matar o los voy a destruir. Y una de las cosas que pasa en aquel persona, hermano, que fracasa primeramente, es de que empieza a dudar. Si un soldado americano va a pelear a Siria, hermano, una de las cosas que tenemos que ver, hermanos, es de que esa persona, al ponerse el uniforme del ejército, está representando una nación. Y cuando él jura ante la bandera de que él va a morir por su país, ¿me sigue con eso? Cuando él jura y dice que él no va a ser un traidor, que delante de las filas él va a tener disciplina, él va a agarrar, a coger las reglas que el ejército que está demandando para que pueda ejercer su milicia. ¿Hermanos? Y cuando él jura y dice: yo juro de que yo voy a dar mi vida, aunque sea que esté perdiendo lo que sea. Una de las cosas que yo veo aquí, mi hermano, que cuando una persona empieza a tener miedo y duda, una de las cosas que pasa, hermano, ellos están formados, déjame decirle, ellos están formados en la espada, hermano. ¿Para qué? Para pelear allá. ¿Me sigue, hermano? Y yo veo en esto, hermanos, que cuando está en línea para pelear, puede ser, hermanos, y lo hemos dicho varias veces, que una cadena, hermano, puede estar fuerte, hermano. Y escúcheme, por favor, la cadena que está allá afuera tiene anillos que se enlazan a sí mismo, ¿cierto? Y cuando usted lo jala, cada anillo representa una fuerza. ¿Me está siguiendo con esto? Y cuando representa una fuerza es que trae primeramente unidad. ¿Me sigue con eso, hermano? Pero si hay un anillo, una argolla que está débil, va a ser débil a todo lo demás. Amén. ¿Me está siguiendo con esto, hermano? Va a ser débil a todo lo demás. Por eso, cuando yo veo esto, de que el Señor, hermano, pone a estas personas, ellos dijeron: sí, yo voy a pelear, yo me considero guerrero. Pero una de las cosas que lamentablemente las personas están haciendo, la milicia, aquellos que dicen ser guerreros, aquellos que dicen estar al frente de la batalla, están dejando el lugar que Dios los ha puesto. Oh, es que tengo
Pues, y sabe una cosa, hermano, poderoso Dios, no hay disciplina. Quiero ser, pero no quiero ser. La disciplina para una persona, un militante, escuche bien, hermano, la disciplina es saber primeramente cuál es su identidad y quién es el que lo ha reclutado. ¿Me sigue, hermano? Hoy en día, si yo le puedo decir hoy en esta hora, ¿cuántos de ustedes quisieran enlistarse en el ejército mexicano, en el ejército de Centroamérica? ¿Por qué razón? Porque hay corrupción. Aunque uno esté parado en su lugar, haciendo frente al narcotráfico, el otro está aceptando mordida y no sirve de nada. ¿Me está siguiendo, hermano? No sirve de nada. No sirve de nada, absolutamente nada, que uno esté de rodillas dándole honra y gloria al Señor y la otra persona no esté en su lugar donde Dios lo ha puesto. Oh, Padre, ayúdame, Señor. Amén. ¡Oh, soy guerrero! Una persona nunca deja su lugar. Un militante nunca deja su lugar, hermano. El día que lo deje necesita decirle a alguien: cúbreme mientras voy al baño. Porque lo que Dios me ha dado a cuidar es mucho más grande que ustedes puedan ver en todo el mundo. ¿Me está siguiendo con esto, hermano? La disciplina del Señor, hermano. Cuando viene la disciplina a enseñarnos terrestremente, hermano. Hay hermanos, estaba viendo los asiáticos, los españoles, hermano, que son élites. ¿Sabes por qué le llaman élites? ¿Sí es correcto, hermano? Élite. Sí, élite, élite. Son escogidos. No son cualquiera. ¿Me estás siguiendo con eso, hermano? No son cualquiera. Son personas que han pasado una trayectoria. Han pasado en un proceso, vaya. Han pasado porque de ahí depende que sobreviva el pueblo. Y cuando yo veo aquí que estas personas, lo que primero empezaron a tener miedo, y una de las cosas que causa el miedo es la duda. Y cuando hay duda, no sabes quién eres tú. No tienes identidad, no hay identidad, hermano Mario, cuando hay duda. ¿Sabe una cosa? Cuando hay duda, no hay. Y cuando hay duda, hermano, es porque no hemos reconocido quién nos ha llamado. Y estamos siempre en lo mismo. Y Dios nos está dando donde mismo. No hemos reconocido quién es el que nos ha llamado. ¿Saben por qué razón, hermano? Porque esas personas, oh, Saúl, me dijo Saúl, hermano, ¿quién es Saúl? Él está allá. Los líderes, los siervos de Dios están enfrente, como David peleaba. Él iba enfrente del batallón, hermano. Él no se quedaba en el palacio, él no se quedaba allá. Para poder ganar las batallas, los que Dios ha puesto como pilares tienen que ir enfrente. Amén. Tienen que ir enfrente. Los que Dios ha llamado no somos cualquier persona. Tenemos que ir enfrente. Aleluya. Oh, Saúl se quedó allá. El que cuando Saúl se quedó allá, aquellos dijeron: bueno, no tenemos líder. Oh, una de las cosas que quiero compartir. Aleluya. Una de las cosas, hermano, primero, no tienen identidad. Y tienen miedo y se van. ¿Por qué razón? Porque no tienen identidad. No hay disciplina. ¿Sabe una cosa? Viene el problema, viene la circunstancia. Y disculpe que diga esto, hermano. Siempre pasa esto y siempre pasa esto. Cuando usted, en el army, cuando un soldado está, hermanos, en el army, y aunque se le haya muerto su madre y él está en servicio, tómeselo, porque usted está sirviendo a aquel que juró dar su vida, que es el país. Oh, vino mi familia de visita. No importa.
No importa. Tú que estás sirviendo en el militar, así que tengas familia en casa y quien llegue, vete al lugar donde te estás militando. O es que esto pasó y no. ¿Sabe una cosa, hermano? Estamos faltos de disciplina. Amén. Estamos faltos de disciplina. ¿Y sabe por qué, hermano? Nosotros creemos en un Dios, en un mito. Un mito son cosas narradas. ¿Me sigue con eso, hermano? Nosotros creemos en un Dios como un mito. Disculpe que hable así, mi hermano, pero es necesario que entendamos algo, ¿sabe? Con los hechos, por los frutos. Por los frutos le dice al Señor Jesús aquí, por los frutos los vas a conocer. Y no me digas que eres discípulo del Señor Jesús cuando estás demostrando lo contrario. Estoy, hermano, parafraseando lo que dice la palabra. Y cuando vemos esto, hermano, falta de disciplina, hay algo que no está caminando correctamente. Y nosotros, hermanos, si un hombre puede, hermano, escúcheme, si un hombre puede, hermano, ser disciplinado en las cosas que el hombre le pide hacer al otro hombre, ¿cuánto más yo no voy a ser disciplinado en las cosas de mi Padre Celestial que está en los cielos? Entonces yo he creído en un Dios de un mito. Una narración que los antepasados han venido hablando de un Dios. Y es aquí donde el Señor nos quiere decir, ¿sabes una cosa? Hemos visto tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Y cantamos y cantamos. Y a veces cantamos solamente por cantar. Y no creemos que Dios está en este lugar. Porque cuando creemos que Dios está en este lugar, mi hermano, hablaba mi padre, mi papá, me decía que mi abuelita, ya está mi hermana testiga, se iba de rodillas hasta allá, donde estaba una imagen. Qué fe de mi abuelita. Qué fe de mi abuelita, porque ella creía y le tenía reverencia, era disciplinada en ir a lavar. Y cuidadito si le dabas la espalda, cuidadito si le dabas la espalda. Yo admiro a las personas que aún todavía viven, que tienen 80, 85 años. Son personas, hermanos, disciplinadas y han entendido tener respeto a las demás personas y a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Hemos perdido ese toque. Hemos perdido el toque de entender qué es disciplina. Queremos ser ciegos, que yo quiero, Señor, oh Padre, yo soy un guerrero. Hermano Palacios, primero aprende qué es disciplina aquí en la tierra, para que entiendas cuál es el propósito que tengo en la vida espiritual hacia tu vida. Aleluya. Un buen soldado no deja su lugar, hermano. Se levanta, hermanos, a las 4 de la mañana, arregla su ropa, se viste, cuidadito, y se viene despeinado. ¿O no, hermano Daniel? Cuidadito esto. Cuidadito si me vienes así como que la corbata la traes a un lado. Cuidadito si vienes con los zapatos sucios. ¿Sabe por qué? Porque están representando a quien los ha llamado. Y nosotros leía, ya voy terminando, hermanos, de verdad ya termino, dígame, hermano, así, ya vamos terminando, diga, hermano. ¿Sabe algo, hermano? Hay una religión que se llama Sikhism. Tal vez nunca la ha escuchado, viene de la India. Estas personas usan el turbante. Y me quedé tan admirado, hermano Mario, de cómo es que en el año 1940 y tantos, cuando Alemania estaba en guerra con Gran Bretaña, Gran Bretaña vio, hermanos, la religión de ellos y las personas cómo eran disciplinadas. Y que loyalty, ¿cómo se dice loyalty?
¿cómo se dice loyalty, hermano? Que tenían ese loyalty, tenían esa entrega, vaya. Se me fue la palabra, hermano, disculpen, pero ya voy terminando, hermano. Si vemos, hermanos, que en esos años Gran Bretaña fue y habló con los grandes de la religión Sikhism, los que usan el turbante y tienen una daga, hermano, y les dijo: únanse con nosotros. Y ellos, hermanos, yo no sabía esto, pero ellos pelearon por Gran Bretaña para poder, hermanos, estar de pie, hermanos, contra Alemania. Y la razón por la cual escogieron es a ellos, hermanos, porque ellos, hermanos, se llaman guerreros. Sus padres desde el principio le dijeron que ellos son guerreros y que ellos van a defender la justicia siempre. Nunca van a hacer daño a alguien más, pero ellos van a, hermanos, a defender lo que es justo. Si alguien te está tratando mal o hacer algo, ellos van a pelear por ti. Y sabe una cosa, hermanos, Gran Bretaña fue y agarró a ellos, hermanos, y trajo, hermanos, como 20,000 personas a pelear con ellos. Ellos se morían en la raya, como dicen por ahí. Me quedé tan sorprendido de eso, hermanos, que mi comentario fue, hermanos, a decirle a otra persona que estaba al lado de mí, le dije: ojalá hubiese personas como de esa categoría en México, en Centroamérica, donde no puede haber la corrupción, donde ellos, hermanos, ellos son que rígidos en la disciplina. ¿Sabe qué pasa con ellos, hermanos? Se levantan, hermanos, a las 4 de la mañana y empiezan a orar. Oran 7 veces al día, mi querido hermano. Antes de ir a dormir, ellos le dan gracias a Dios por las bendiciones derramadas. ¿Sabe, hermano? Me quedé sorprendido. ¿Por qué razón nosotros no? ¿Por qué razón nosotros no somos disciplinados? Es que no hemos conocido quién es Jehová de los ejércitos. Cuando conozcamos verdaderamente quién es Jehová de los ejércitos, usted y yo, cada vez que vengamos a la iglesia, vamos a tener reverencias al Dios de la gloria. Vamos a llegar a tiempo. Vamos a estar donde el lugar que nos corresponde. Vamos a hacer las cosas que Dios, no el pastor, te ha llamado a hacer. Y las vas a hacer con todo tu amor para el Señor. Nadie te va a escuchar hacer las cosas, ni lo vas a hacer de mala gana. Lo vas a hacer porque tú te consideras, escuche, privilegiado de estar en las filas de mi Dios Todopoderoso. Al que derriba, hermanos, ejércitos, al que tumba y quita todo, hermanos, los obstáculos, a ese Dios de la gloria, hermanos, queremos dar a conocer en esta noche. De que si tú todavía no sabes quién es Dios, hermano, necesitas ir a Cristo Jesús para que te muestre quién es Jehová, Dios de los ejércitos. Y no digas que eres un guerrero si no estás cumpliendo lo que Dios te ha mandado a hacer, hermano. Porque sabe, el guerrero siempre está dispuesto a dar su vida. No importa que tenga visitantes, no importa que tengas que hacer las cosas en las cosas del Señor. Y voy a ser más específico, hermano. No puedes estar en otro lugar cuando dices portar el uniforme de Estados Unidos. No puedes hacer otras cosas si dices portar, hermano. Necesitas estar. El uniforme norteamericano no te va a servir en México. Hello. Solamente donde tú has dicho que vas a servirle para la honra y gloria del Señor. Concluyo. Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Híjole, ¿no lo ves? ¿Qué tan grandote está hoy? Hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo:
¿Sabes qué, Timoteo? Regresamos allá y terminamos y oramos, hermano. Y hoy lo vimos, hermanos, a nivel literal, a nivel para que podamos entender qué quiere Dios para con nosotros cuando toquemos Timoteo. Primero Dios, si nos da la oportunidad para la próxima semana. Amén, hermanitos. Leemos entonces Primera de Timoteo. Y dice así: bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. En otras palabras, estés siempre, ¿qué? Listo en el puesto de batalla. Va a venir alguien por ahí, tal vez que te diga cosas feas, pero ¿sabes qué? Tú mantente donde Dios, ¿qué? Te ha puesto. Amén. Y que te van a decir que esto y lo otro. No, Señor Timoteo, mantente, milites pues por ella la buena milicia. Y cuando hablábamos de milicia, hermanos, es que es la profesión y arte dedicado de la, ¿qué? De la actividad militar. O sea, dedicado a la actividad, hermanos, al llamado. Y luego también a la preparación. Milicia quiere decir y a la preparación de soldados. En otras palabras, hay dos cosas. Milicia, vas a ¿qué? Ir al frente siempre, ¿qué, hermano? Peleando. No importa quién esté enfrente, no importa. Tú sigue peleando. Y esto es individual, hermano. Cada uno de nosotros Dios nos ha llamado. ¿Y para qué? Para que también hagas buenos soldados. Aleluya. Para que hagas buenos soldados y te vayan siguiendo a hacer las cosas que el Señor. Porque ya termino, hermanos. Si yo, como líder, pastor que usted considera, vengo aquí, hermanos, como cada vez, cada 2 semanas, ¿qué pasaría, hermanos? Hermano Adrián, hermana Chajal, que yo dijera, hermanos, pues sabe una cosa, hermano Daniel, voy a venir cada semana, cada 2 semanas voy a venir a la iglesia. Estoy seguro, posiblemente se levante otro líder, porque Dios puede levantar otro líder, amén, hermanos. Y las personas van a decir, no, pues si el pastor no está, pues yo tampoco. Si el hermano no va a estar ahí, ¿sabes qué, hermano? Hijo, pues no vamos a estar yo solito. ¿Verdad que no se puede, hermano? Si Dios nos ha llamado, seamos constantes, porque alguien más nos está viendo y nos tiene aprecio, que posiblemente no te das cuenta que le estás lastimando a aquella persona. Así como tú eres, vas a ver a aquellos que vienen tras de ti. Aleluya. Tal vez no te das cuenta de eso. Hoy el Señor nos quiere bendecir, hermanos, o nos está bendiciendo. Hoy en este día, lo único que queremos que se ponga usted de pie y vamos a orar al Señor, así como estamos. Usted sabe qué es lo que lo ha llamado el Señor, hermano. Y sabe, hermano, para ser disciplinado y constante se requiere tiempo. No se preocupe, hermana Rosario. Se requiere tiempo y se requiere, hermanos, disponibilidad. Decimos y se dice, hermanos, va a haber oración. Y usted sabe, hermanos, que cualquier excusa saca uno para no estar ahí. Y si Dios me ha llamado para hacer esa cadena que hago fuerte, hermano, ¿me sigue con esto? Y si yo me considero ser una cadena, pero entre sí y entre no, hermanos, causa un efecto. Hoy en esta hora, hermanos, queremos pedirle a Dios, en esta hora, que tenga misericordia de nosotros, que nos enseñe, hermanos, primeramente en cómo administrar nuestro tiempo, en saber primero quién es nuestro Dios. Y lo hemos venido diciendo, ¿quién es nuestro Dios para nosotros? ¿Quién es usted? ¿Te llamas un guerrero? ¿Eres guerrero de Dios? ¿Por nombre o porque Dios te ha hecho ese llamado? Si tú te consideras un guerrero de Dios, hermano, y sientes que has venido fallándole al Señor,
No porque el pastor te lo diga, sino porque la palabra de Dios te dice. Hoy en esta hora, mi hermano, dígale al Señor, hermano, dígale al Señor, de aquí en adelante, Señor, yo quiero, Padre. Aleluya. Yo quiero estar en las filas tuyas, bendito Dios. Pero quiero, Señor, que me ayudes a ser una persona disciplinada. Y primero que reconozca quién eres tú, Señor. Para poder, Señor, servirte y portar ese uniforme que tú me has dado, Señor. Ese uniforme que Cristo Jesús solamente da, Señor. Padre, en esta hora, bendito Dios, no somos mejores que nadie, Señor. Somos los más necesitados. Te rogamos, mi Dios, si usted quiere levantar su mano al Señor, su corazón al Señor y decirle, Padre, déjame estar en tus filas verdaderamente. Levante su mano si usted le dice al Señor, pero si usted va a levantar su mano es porque se está comprometiendo con el Señor. Si Él ha sido falto y no has podido hacer las cosas, algo está pasando. Muchas veces no entendemos que hay ciertas cosas, hermanos, que no nos permiten hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dile que usted renuncia a todas esas cosas que le han impedido, hermano, hermana, el servirle y ser constante. Y cuando usted renuncia a esas cosas que le han impedido, hermano, hermana, tome a Dios como su rey en esta hora, para que Él pueda, hermano, hermana, derramar su poder sobre usted, para que pueda ser un buen militante y seamos dignos por medio de Jesús, ser llamados, hermanos, militantes para la honra y gloria de su nombre. Y no es por nuestra fuerza, es por su gracia que nosotros, hermanos, hemos sido escogidos para servirle al Dios de la gloria. Hoy en esta hora, declárate bendecido, hermano, en este momento, delante del Señor. Te has quedado callado, te has quedado parado, te has quedado callada, te has quedado parada. Algo está sucediendo que te ha mantenido en ese mismo lugar. Párate en el nombre de Jesucristo y dile al Señor, hoy en esta hora, Padre, quiero entregarme delante de ti, Señor, a lo que hacía, a ese llamado de milicia, Padre, para poder, bendito Dios, fortalecer, Padre, esa bendición, esa iglesia, esa bendición que tú nos has dado, y así poder pelear, Padre Santo, las batallas, bendito Dios, que el enemigo, Padre